¿quién gobierna los países que integran la Unión Europea? Muchos de vosotros podéis pensar que los gobiernos de los países determinados de la Unión Europea son los que gobiernan a sus propios ciudadanos y los que mandan. Pero nada más lejos de la realidad. Aquí tenemos una situación en la que el Banco Central Europeo y el dinero, es decir, conjuntamente con los bancos nacionales de cada país, son los que gobiernan cada país de esta Unión Europea. ¿Y por qué decimos todo esto en Opiniones de Actualidad? Vamos a verlo. El BCE quiere controlar a los gobiernos europeos. El Banco Central Europeo considera que los países europeos no tienen tiempo que perder para tomar medidas que reduzcan el impacto del envejecimiento de la población sobre la economía. Así lo ha señalado Peter Bratt, miembro del poderoso Consejo Ejecutivo del organismo, añadiendo que sobre el BCE y su política monetaria no puede descansar la responsabilidad absoluta de la estabilidad financiera. La política de estabilización económica se ha dejado demasiado en manos de los bancos centrales, que tienen sus graves problemas y han tenido que arbitrar ya medidas imaginativas para atajar la crisis y desaceleración de las economías. Esto lo ha dicho en la conferencia de la Cátedra de Economía y Sociedad de la Caixa el presidente de CaixaBank, Jordi Wall. Aquí quiero hacer un inciso. Como podemos ver, el Banco Central Europeo ha avisado de que hay que tomar medidas para que el envejecimiento de la población no acarree problemas graves a la gran mayoría de los ciudadanos. Pero vemos también que hay gente importante, banqueros importantes, que dicen el problema más grande que hay en un país, como por ejemplo España, el presidente de la Caixa, el señor Wall. Con lo cual, no es algo que estemos inventándonos en el canal, sino que es algo que está preocupando mucho a los bancos centrales y a los que más dinero tienen en los países. El mensaje de Bratt ante un auditorio formado entre otros asistentes por Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, el exministro de Energía Álvaro Nadal o el excomisario europeo de competencia Joaquín Almunia, todos ellos pertenecientes en su momento al gobierno español, es una llamada a que los países miembros tomen a tiempo medidas impopulares, cuidado con esto, es decir, subida de impuestos, bajada de pensiones y por supuesto, como no, el hacer que la gente pague más por los productos, es decir, subir la inflación. A su juicio, necesaria si se quiere evitar tener que tomar esas mismas medidas en unos años con urgencia y una gran presión. Es decir, que cuanto más se tarde en tomar esas medidas impopulares por los gobiernos que quieren conseguir votos, es decir, el gobierno que quiera hacer las medidas impopulares va a perder votos, con lo cual se va retrasando esas decisiones que pueden ser dramáticas dentro de, por ejemplo, 5 o 10 años. Previamente y también al final de la conferencia, Wall llamó al Banco Central Europeo a adoptar de una manera más colegiada y arbitraria las medidas que toma y que, según reconoció el propio Bratt, han obtenido del mercado de la credibilidad necesaria para ser una guía. Entre los bancos nacionales, sin embargo, existe un creciente cuestionamiento sobre si la política de tipos de interés en mínimos que mantiene el BCE está perjudicando a su propio sector y a la economía en general. Vamos a repasar un poco qué son los tipos de interés, aunque lo hayamos dicho en algunos vídeos, pero si sois nuevos en el canal, para saber lo que significa los tipos de interés. Los tipos de interés oficiales o tipos de intervención del Banco Central Europeo determinan la orientación de su política monetaria. Entre las operaciones que utiliza el Banco Central para intervenir en la política monetaria se encuentran las operaciones de mercado abierto, que son todas aquellas operaciones de compra-venta realizadas por el Banco Central. Son una de las medidas de planificación de política monetaria que puede llevarse a cabo en un mercado abierto, acompañadas con determinados ajustes o modificaciones de la tasa de interés, la tasa de cambio y tasa de encaje bancaria y operaciones. Siguiendo con los tipos de interés, estos regulan la liquidez de la que disponen las entidades de crédito. Dentro de estas existen las denominadas operaciones principales de financiación, que mediante subastas a tipos de interés variables, es decir, que se pueden cambiar, se encargan de inyectar liquidez al sistema bancario. Estas subastas son de carácter competitivo y tienen un interés mínimo. Este interés mínimo de salida es el tipo de interés oficial del Banco Central Europeo. ¿Y qué significa todo esto? Con lenguaje más normal, lenguaje de calle. Esto quiere decir que el Banco Central Europeo se encarga de la estabilidad financiera
y, por supuesto, económica de los países que integran la Unión Europea. Y no solo de los países que integran el euro, porque también puede tener políticas monetarias encaminadas a afectar o a beneficiar a los países que todavía no tienen euro y que pertenecen a la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central Europeo para motivar esa financiación por parte de los inversores extranjeros dentro de Europa? Pues bien, desde 2008 lo que hace el Banco Central Europeo es imprimir billetes de manera indiscriminada sin sustentarlo en nada. Es decir, está devaluando poco a poco más el euro. El problema es que si no veis esa devaluación del euro respecto al dólar es porque el dólar también ha perdido efecto a través de la deuda externa de Estados Unidos. ¿Qué soluciones proponen en el Banco Central Europeo? Brad ha enlazado su respuesta con el problema de las consecuencias económicas del envejecimiento de la población y las medidas que deben tomar los países. La respuesta no tiene que ser igual en todos los países de la Unión Europea, según Brad, que ha indicado que algunos podrían impulsar las pensiones privadas, otros vincular la jubilación a la expectativa de vida manteniendo los beneficios, y unos terceros, por ejemplo, podrían elevar las tasas de contribución de las personas, es decir, los impuestos. El grave problema que veo aquí es el tema de las pensiones privadas, porque las pensiones privadas normalmente dependen de bancos privados, entidades financieras privadas que pueden hacer barbaridades. Por ejemplo, pongo el caso de Bankia, que llegó su valor a cero en bolsa y que se robó directamente dinero del contribuyente, dinero del usuario que utiliza ese banco. Con lo cual, ¿quién te asegura a ti que en 2040 o 2050 va a seguir existiendo ese banco en el que tú realizas las operaciones, es decir, los ingresos, para tu plan de pensiones dentro de unos años? Bueno amigos, pues muchas gracias por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis dar al like, suscribiros, por supuesto, ya somos 11.000. Gracias a todos los suscriptores por haber dado al botón de suscribirse. Y también, por supuesto, compartir el vídeo con vuestros amigos y, lo más importante, poner vuestros comentarios, teorías y opiniones sobre el tema de quién gobierna el mundo y si existen realmente las ideologías hoy en día o solo la del dinero. Muchas gracias y hasta la siguiente amigos. Hasta luego.